Hola chicos, para su video de hoy vamos a llenar esta tabla con nuestras medidas de dispersión, medidas de variación, ¿sale? Pero esta vez lo vamos a hacer con datos ya agrupados. Como puedes ver aquí en tu ejercicio ya tenemos unos intervalos ya definidos, ¿sale? Me faltó colocar la frecuencia, pero las voy a poner. Bien, nuestra frecuencia es el ejercicio que tenemos, lo hicimos en clase. Solamente es para que lo tengas ahí y termines tus apuntes. Bien. Ahora sí, el número de datos lo podemos determinar con la suma de todas las frecuencias, ¿ok? Entonces, la suma da algo así como 24. Bien. Acuérdate también, esto de las medidas de dispersión, cuando nosotros lo vimos en datos no agrupados, pues calculábamos lo que es la varianza, ¿sale? La varianza es una unidad que está dada en, está al cuadrado, ¿sale? Y obviamente el resultado que obtengamos también está dado al cuadrado. Bien, la fórmula que vamos a ocupar en este conjunto de datos que ya están agrupados es la siguiente: sumatoria de 1 hasta acá de fi que multiplica a xi menos mu elevado al cuadrado sobre m. Aquí en la n, recuerda, esta fórmula es poblacional, por eso vamos a dividir entre el total de número de datos que nosotros estamos manejando. Si fuera una varianza, una media, o está hablando de una muestra, pues aquí solamente va a cambiar, además de la nomenclatura de algunos de los elementos, pues que es n menos 1, ¿sale? Aquí estamos hablando de una población, entonces vamos a tener en cuenta todos los elementos que estamos manejando. Y pues ya, a continuación vamos a determinar cada uno de estos elementos que, como puedes ver, no tenemos. No conocemos mu, no conocemos xi y no conocemos fi ni n. Bueno, este fi, primero te comento, lo vamos a determinar como la frecuencia de cada uno de los intervalos. Entonces lo voy a poner aquí, fi. A continuación vamos a hacer el cálculo de xi. Para el cálculo de xi, primero te voy a comentar algo antes de seguir. Lo vimos en clase, pero no voy a perder la oportunidad de comentarte. Si tú te das cuenta, en dos intervalos aparece, por ejemplo, aparece dos veces el 4. Entonces, si tú tuvieras que acomodar un 4 en alguno de estos intervalos, ¿en cuál lo acomodarías? En el segundo. ¿Por qué? Porque aquí con el corchete te estoy indicando que este es el intervalo que es cerrado, ¿sale? ¿Qué quiere decir que es cerrado? Que aquí, por ejemplo, podría llegar hasta el número 3.99999 con todos los 9 que se te ocurran, pero no tocarías nunca el 4, no lo tocarías, quedarías lo que sea que tenga tu numeración un poquito antes, pero no tocas el 4. Entonces, aquí con el corchete es intervalo cerrado, quiere decir que a partir de ahí es que podemos empezar a meter los números dentro de este intervalo. En este caso, el 4 lo toca y llegamos hasta el 7.99999 con todos los 9 que se te ocurran, pero que no toca el 8. El 8 ya entraría en el siguiente intervalo y así. Bien, entonces, ahora para calcular xi, volviendo al cálculo de nuestra xi, tenemos lo siguiente. Lo voy a apuntar solo en la primera, bueno, tal vez en la segunda también, y ya después solo los voy a colocar, ¿sale? La xi se trata de tener en cuenta todos los datos que están dentro de este intervalo, solo los datos. Entonces, lo que vamos a calcular es un promedio de la longitud del intervalo en cada uno de ellos. Bien, por ejemplo, el promedio del primero, 0 más 4. Como solo participan dos elementos, pues lo dividimos entre 2. Esto es como 2. El siguiente, 4 más 8 entre 2 es como 6. ¿Sí? 8 más 12 más 12, 10. Entre 2, digo 20, entre 2, 10. 12 más 16, 28. Entre 2, 14. 16 más 20, 36. Entre 2, 18. Así llenamos nuestras xi. ¿Qué más? Bueno, podemos sacar aquí la sumatoria de las mismas. 8, 18, 36, 40, 50. Esta suma no la vamos a ocupar en nada, pero ahí se las dejo.
Bien, para el cálculo de mu, ¿te acuerdas cuando teníamos los datos que no estaban agrupados? Habíamos determinado que mu era una mu muestral, por cierto, digo poblacional, ¿sale? Y que era algo como el promedio de todos los números. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sale? Solo que vamos a tomar en cuenta, además de cada uno de los elementos, la frecuencia con que estos están dados en nuestra tabla, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a hacerlo, quedaría algo así, xi por su frecuencia entre el número de elementos que tiene, ¿sale? Bueno, esto quedaría bien si aquí le ponemos una sumatoria, hasta acá, de 1 igual acá. Vamos a hacerlo. Como necesito la sumatoria de xi por cada una de las fi de sus frecuencias, lo voy a poner en la siguiente columna. Así, xi por fi. Y voy a empezar a escribir. Fácil, 5 por 2, 5 por 2, ¿sale? Voy a hacerlo para la primera. Las demás solo las voy a colocar. 7 por 6, 54. 3 por 10, 30. 7 por 4, 28. 2, 7 por 1, 7, 8, 98. 2 por 36. Este es mucho. Listo. Y bueno, necesitamos aquí la sumatoria, vamos a sacarla. Son 10, 40, 52, 82, 82. Ahora sí, ¿no? 0. No, es 0 y 6. Y después de la sumatoria, pues dividimos entre el número total que nosotros tenemos. El problema no te lo da, de hecho el problema ni siquiera te dijo mucho, solamente te dio la tabla y empezamos, ¿no? Pero aquí lo tenemos, sumando la frecuencia de cada uno de los intervalos, pues tenemos el número, este es n. Entonces, para el cálculo de mu tenemos lo siguiente, déjame ver si hasta ahí se ve el pizarrón, ¿sale? Cientos entre 24. Ahora sí voy a usar mi calculadora, que no sé dónde quedó. Ok, nuestra mu, que es nuestra media poblacional para este conjunto de elementos agrupados, es igual a 9. Lo voy a poner por aquí. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sale? Mu es igual a 9. Entonces, para seguir adelante con el cálculo de la varianza, vamos a restar a cada uno de los elementos x y el valor de mu, que es igual para todos, en este caso 9. ¿Sale? Voy a hacerle la siguiente columna. Entonces tenemos 2, el primer valor de x y, que voy a poner x y menos mu. 2 menos 9 son 7 negativo. 6 menos 9 son 5 negativo. 10 menos 9, 1 positivo. 14 menos 9 son 5 positivo. Y aquí son 9. Y ya, este es el valor de las sumatorias. Y bueno, para seguir usando nuestra fórmula, estos valores los vamos a elevar al cuadrado. Fácil, ¿no? xy menos mu elevado al cuadrado. 7 por 7, 49, es este valor de aquí. 3 por 3, 9, 1, se queda igual, 25 y 81. ¿Sale?
Y ya, finalmente, para poder utilizar nuestra fórmula de la varianza con elementos agrupados, pues ahora nos pide multiplicar este valor que acabamos de calcular por la frecuencia. La frecuencia la tenemos aquí. Entonces, la multiplicación queda 5 por 49 son 5 por 5, 25, 250. Menos 5, así. 6 por 9 es la siguiente, 54, 10 por 1. No, espera. Por la frecuencia. ¿Sale? 7 por 9, 63. 1 por 3, 3. Ahora sí, 25 por 7. 7 por 5, 35. 5 llevas 3. 7 por 2, 14. 15, 16, 17. 175. Y 81 por 2 son como 162. ¿Y esto qué es? Pues es el valor de xi menos mu elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia fi. Y luego, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sumarla. Porque aquí en la fórmula nos está pidiendo hacer esa sumatoria. Bien. Voy a ir por mi calculadora. 245 más 63 más 3 más 175 más 162 da algo como 648. Una vez que obtenemos esta sumatoria que nos está pidiendo la fórmula de la varianza, ya podemos dividirla entre el número total de elementos que determinamos desde el principio, n igual a 24. Lo voy a hacer aquí. Mi varianza es igual a 648 entre 24. Este valor de aquí, bueno, ya lo sabes, es la varianza. La varianza es igual a 24, en este caso, metros cuadrados. ¿Sale? Voy a apuntarlo, a ver si se alcanza a ver aquí. Sí, aquí lo voy a poner. Varianza es igual a 27 metros cuadrados. Cuando nosotros vimos la varianza y todos los demás temas en elementos no agrupados, el siguiente elemento que calculábamos era la desviación estándar. La desviación estándar es la varianza, pero quitando el cuadrado que tenemos aquí y obviamente también en las unidades. Por lo tanto, aquí quedaría raíz cuadrada de 27. Varianza y desviación estándar. Desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 27 como 5.196. Además de la desviación estándar, calculábamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar coeficiente de variación es igual a la desviación estándar entre nuestra media poblacional. Voy a borrar esto de aquí. La fórmula de mu. 5.196 entre el valor de mu, lo puse ahí arriba, 9. 0.5773 pasado a porcentaje, pues es el 57.73%. Y lo voy a apuntar aquí, coeficiente de variación 57.73%. Listo, borro. Bien, a continuación vamos a calcular la desviación media, que es la suma de la frecuencia que multiplica a cada uno de los xi menos mu en valor absoluto, y todo esto lo dividimos entre el número de elementos que tenemos. Este valor de aquí, xi menos mu, se parece mucho a este que tenemos aquí, pero aquí nos está pidiendo valor absoluto, lo que implica que estos negativos tendrían que ser positivos. Entonces voy a ponerlos en aquella columna. Xi menos mu en valor absoluto, y
solo voy a poner esto que es negativo, lo voy a pasar aquí positivo, este también, este se queda igual, pero lo voy a poner 5 y 9. Bien. Y a continuación, en nuestra última columna, voy a hacer esta cantidad que acabamos de obtener multiplicada por la frecuencia, según lo que la fórmula nos está pidiendo, ¿sale? Entonces, 5 por 7, otra vez. 7 por 3, 21. 3 por 1, 3. Y 7 por 5, 35 otra vez. Y 2 por 9, 18. Y esto lo voy a llamar frecuencia que multiplica al valor de x y menos mu en valor absoluto. Y de esto lo que me interesa es la sumatoria. Entonces voy a hacer la sumatoria. 5, 6, 11, 19, 3, 5, 8, 9 y 1, 10. Voy a corroborar con mi calculadora. Una vez que obtenemos esta sumatoria, pues ya estamos listos para sustituir en la fórmula. El número de elementos que se no cambia es 24. Nuestra desviación media es igual a 4.6 periódico. Y lo voy a poner de este lado. Con eso terminamos nuestro ejercicio. Como puedes ver, igual que cuando calculamos la varianza para cada uno de los elementos no agrupados, pues tenemos que hacer una tabla y poder ir definiendo cada uno de los elementos que necesitamos dentro de nuestras fórmulas, tanto de desviación media como de la varianza. Y bueno, ya de aquí de la varianza ya es más fácil calcular la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pero mientras, pues está un poquito tedioso llegar, todo como lo hicimos en elementos no agrupados. ¿Qué más? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esta XY ahora la estás calculando como el promedio de cada uno de los intervalos que estás presentando en tu tabla, ¿sale? Y que en todos, si tú te acuerdas de la fórmula, aquí solamente adicionaríamos lo que es la frecuencia, porque claramente tenemos que en cada intervalo pues representa, ¿sale? Cierto número de veces que ocurrió una repetición. En esas repeticiones nos la está dando la frecuencia, por eso es que la tomamos en cuenta.